Bueno, me llamo Blas Augusto Fortún Martínez y voy a hacer un testimonio respecto a mi vida en los años 60, del maltrato, el abuso, la criminalidad del gobierno de La Habana respecto a personas que prácticamente no estábamos ni contra el gobierno, ni estábamos contra nadie, lo que no queríamos trabajar o cualquier... Éramos religiosos, que era muy perseguida la religión en aquel tiempo. Tenía que ser, no estar, vaya, a favor de Dios ni de la iglesia, tenía que estar con ellos. Y creo que ese es uno de los grandes motivos que bueno que me llevó a mí a que el 17 de junio de 1966 fueron a buscarme un jeep de la policía. Fueron a buscarme a mi casa y ahí me llevaron para Santa Clara. Estuve toda la noche en Santa Clara y el 18, la madrugada del 18 de junio, nos llevaron para Camagüey. La trayectoria del tren que nos llevó iba muy bien custodiado, como si los que fueran ahí fueran asesinos prácticamente. Todo el mundo con bayoneta calada, no dejaban desmontarse a nadie del tren, de los vagones del tren, y de ahí fuimos hasta Mina. En Mina nos estaban esperando unos camiones ahí y fuimos bajando uno a uno, todos escoltados, a los camiones que nos llevaron para el Central Lugareño. En el Central Lugareño, allí echó un discurso ahí uno que creo que para mí era el representante del humano en aquel entonces. Y bueno, todo aquel discurso fue amenaza. Fue lo que yo más o menos puedo acordarme, ¿no? Y de ahí nos montaron en los camiones y ya de ahí nos repartieron a los distintos campamentos que íbamos a estar. Yo caí en un campamento se llamaba la Ofelia, se llamaba el Batey, y el campamento se llamaba la Atómica. Allí estuve como 9 meses, ahí con problemas con ellos y conflictos con ellos, siempre desde que yo llegué siempre rebelde con ellos. De ahí me mandaron para la fábrica de cemento de Nuevita, porque yo en aquel entonces era albañil ya, y de ahí me llevaron para la fábrica de cemento de Nuevita. En la fábrica de cemento de Nuevita estuve como 8 o 9 meses hasta que me enfermé de los pulmones allí. Me trasladaron para el BON 30 de Camagüey, de construcción también, cerca de la Escuela de Rehabilitación Nico López, que está atrás de la fábrica de pienso de Camagüey en aquel entonces, en la carretera Nuevita. Entonces de ahí me hicieron un tratamiento en Amalia Simone, me aislaron de todo el personal que había, y estuve ahí como 3 meses en un tratamiento en el hospital Amalia Simone de Camagüey, hasta que, bueno, que me curé de aquel problema que prácticamente yo tenía de salud. De ahí me mandaron para La Venera, en Vertiente, al lado de Vertiente. Y de La Venera me sacaron y me mandaron para otro campamento, de ahí mismo, de esa misma zona. Bueno, en esa zona estuve yo como 1 año, ahí dando zanzarazo y buscándome problemas. Ya decidieron meterme en una disciplinaria y entonces estuve en 8 disciplinarias en Camagüey. Estuve en Vertiente, en 2 disciplinarias que estaban cerquita en 2 de ellas que estaban cerquita de la carretera, a ver si me acuerdo,
que fue donde fue el mal, eso del mal que se metió. Santa Cruz. Ahí en esa zona estuve yo también un tiempo también en disciplinaria, pero yo siempre con mis rebeldías y mis problemas con ellos. De ahí me trasladaron para Hawái Grande. Al lado acá, Hawái Grande era una zona que estaba acá atrás del Central Senado. Después del Central Senado ahí me mandaron para otra disciplinaria que estaba en el Indio Atuey, un batey de haitianos que se llamaba el Indio Atuey. Allí estuve ya bastante tiempo y de ahí me sacaron y me mandaron para Cayolalo, para el Central Jaronú. Allá de Esmeralda para atrás. Y yo ahí, rebelde siempre con ellos ahí y en guerra con ellos. Entonces me mandaban carta a mi mamá, después que ya me habían llevado, que yo era el único sostén que tenía en mi casa en aquel tiempo. Y con aquel dolor que prácticamente tenía yo, porque nunca le voy a perdonar a los Castro, que mi mamá, yo nunca la dejé de trabajar y tuvo que irse a escaldar semillero de tabaco. Y levantarse muy de madrugada, porque tenía que levantarse a las 4 de la mañana, porque tenía que hacerlo antes con el rocío. Y entonces eso nunca se lo perdoné yo a los Castro, y siempre tuve una rebeldía con ellos hasta los días de hoy. Siempre rebelde y siempre en conflicto con ellos. Pero allí los maltratos, los abusos al ser humano, allí lo reconocí yo a los 6 años o 7 años de haber triunfado la mala revolución de Fidel Castro. Y le digo que los campos aquellos de concentración, como le llamaban nosotros, y le llamamos, que fueron, vaya, fueron muy abusivos. Nos levantaban de madrugada a las 2 o las 3 de la mañana, cuando había luna, a cortar caña, hasta las 6 o las 7 de la tarde, hasta que se veía en el campo. Y esa fue una vida, vaya, de perro allí, que prácticamente ni los perros se merecen el maltrato que prácticamente nosotros recibimos allí. Y hago este testimonio porque verdaderamente siempre he tenido la esperanza así de enfrentarme con alguien. Y uno que quise enfrentarme siempre fue a Jaime Ortega, el cura que representaba a la Iglesia Católica en Cuba, el cardenal, y se me escondió, porque él sabía lo que prácticamente yo le iba a decir a ese señor. Y también allí conocí yo a Pablo Milanés y conocí a Silvio Rodríguez en la fábrica de cemento de Nuevita. Esos comunistones que prácticamente después se quitaron la careta, después que fueron tan maltratados por el gobierno de La Habana, se reivindicaron a trabajar con el gobierno. Igual que Jaime Ortega, y contarle las realidades de allí, de los abusos, de los crímenes, de las golpizas y de los maltratos que prácticamente recibieron nosotros del ejército que estaba allí mandando en aquel entonces. A mí, mira, o bien me recogen a mí, porque tuve un tiempo sin trabajar, que no conseguía trabajo. Y otra, que ellos cada vez que me citaban al problema de la entrevista para el servicio militar, siempre estuvieron de que yo renegara que yo era católico. Y yo, la única educación que yo tuve, la tuve en una iglesia católica. Y yo no iba a echar para atrás, ¿tú me entiendes? La doctrina que yo desde niño, o desde que abrí los ojos al mundo, siempre la tuve como católico.
hasta los días. Anterior a eso había salido una candela donde yo estaba cortando caña. Y había unos dos, que eran unos muchachos nuevos. El niño, se llamaba uno, vaya, lo conocía por el niño, y yo, eran los más nuevos de ahí. Y entonces quería que nosotros le dijéramos, ¿no? Porque después yo hablé con el niño respecto a eso, y el niño dice, si yo no conocía a quién dio la candela. ¿Tú me entiendes? A la caña. Y yo tampoco sabía quién le había dado candela a la caña. Porque nosotros estamos cortando en un lado y la candela sale como a 3 o 4 campos de caña de donde estábamos nosotros cortando. Y entonces aquello fue una... Ellos me lo decían a mí. Si nosotros cogemos a los que dieron esa candela, lo fusilamos. Así mismo, me decía. Y yo le decía, bueno, yo no tengo nada que decir respecto a eso porque yo no sé quién dio la candela. Cuando a mí me llevan para Camagüey, el 18 de junio de 1966, el señor de la finca viene para Estados Unidos. Que él me decía a mí, usted no sospecha del colono. Yo le decía, no, yo no sospecho de nadie, pues yo no puedo acusar a nadie porque yo no sé quién dio esa candela. Y no puedo acusar a nadie porque no lo vi. Y entonces usted sí lo vio y usted sí sabe que siempre la misma intriga esta de ellos que querer saber más que nadie, ¿tú me entiendes? Y entonces, eso fue en el año 63, 64. Respecto a eso voy a hablar algo que no se ha hablado, que lo voy a hablar yo aquí, en este momento. El primer llamado de Luma fue en el año 65. Fueron preparados todos los mandos que iban a dirigirnos a nosotros, o que iban de guardia de nosotros. ¿Sabes? Ese fue el primer llamado a Luma. ¿Tú me entiendes? Porque hay muchos de Luma que fueron cabos de Luma allí. Fueron cabos y en todas las compañías, que eran de 120 hombres, habían 4. Y esos 4 eran los únicos que usaban armas contra nosotros en los campos. Y doy este testimonio aquí para que se sepa bien claro lo que yo estoy diciendo, ¿sabes? Y fueron unos chacales. Muchos fueron unos chacales. Me llevan, a mí por una contrarrevolución en la fábrica de cemento Novita. No, yo no hice nada. El que estaba enredado en eso era un cabo más, que estaba enredado con unos civiles, que después que a mí me echaron 4 años, en el mismo mar. 4 años en el mismo mar. Sí, donde los civiles le echaron tanto a uno, creo que le echaron 20 años a Paneque, a un tal Paneque, no sé, no me acuerdo muy bien, y al otro, que no me acuerdo el nombre de él tampoco, que le echaron, bueno, a uno le echaron 20 años y al otro le echaron 30 años. Sí, castigo sí, bueno, estuve en disciplinaria todo el tiempo. Todo el tiempo, yo estuve disciplinaria, a pesar por el mismo problema que había tenido de nuevita, que aunque a mí no se me había investigado nada, después se investigó de que los que estaban en la contrarrevolución, yo andaba en un barco, yo tenía un barco, una lancha que habíamos hecho yo y el teniente, le gustaba mucho pescar y a mí también. Me gustaba mucho pescar y siempre estaba pescando. Y entonces un día me dijo, vamos a hacer un bote. Y entonces buscamos un tal portal de Caibarien, hicimos un bote de 14 pies de proa. Y entonces se llevaba la correspondencia de la fábrica de cemento Novita, se llevaba por carretera a la termoeléctrica de Nuevita, que se estaba haciendo también en ese momento. Y entonces
Él le puso un motor, le equipó aquello. Y después pensaron de que esa lancha serviría para ir a la termoeléctrica de Nuevita. Y entonces se supone que me iban a matar, se iban a llevar la lancha y se iban para Estados Unidos, para acá, venían para acá. Y fue lo que prácticamente me dijeron a mí, ellos. Después que estuve preso en Camagüey, estuve como 7 meses preso en la Seguridad de Estado de Camagüey. Allí fue conocí al muchacho que fusilaron, un negrito flaco, muy buena persona. Él era joven. Y entonces me dijo a mí, es que me sacó de quicio. Siempre abusando, arriba de mí. Y ya me tenía tan lleno que hasta me amenazó. Y entonces medio que se tiró a las armas y yo cogí la guata que le metí en otra casa. Porque allí sí le metían un tiro a Mahoma. ¿Sabes? Allí sí le metían un tiro ellos a cualquiera. Aparte que vi muchas muertes allí por problemas que capeando marabú se hincaban. Y entonces yo 2 pasmados vi yo por cuenta de eso, de marabú, y que se lo llevaron y ya cuando se lo llevaban ya... Oh, sí, y que se cortaron. No, gente que se cortaron fue todos los días había uno que se ponía un machete aquí y se decía, bueno, yo me di un pedazo por aquí, por una canilla de esta, porque estaba cansado, y cogí un machete y me di con un machete así afilado y un tronco de caña, y dice, y me dieron como 6 puntos, una cosa así. Pero de eso, mutilados de eso hay mucho, de Camagüey mucho, mucha gente que se mutilaron, se cortaban los tendones, y se cortaban las piernas, no, eso fue terrible allí en Camagüey, se partían los pies. Yo estuve en un campamento donde había unos rodillos de carreta de eso, y había un jabajito que era de La Habana, que después lo vi en La Habana, después que yo salí de allá de Camagüey. Le partieron un pie, eran unos rodillos de unas carretas, unos rodillos esos de la carreta, y entonces se lo tiró aquí en el pie, le barató el pie, se lo barató. Lo puso así en una cama, otra cama así, y se lo dejaron caer de arriba en una cama así, le barató el pie. Y bueno, como eso, otro que lo vi morir ahí electrificado en la fábrica de cemento Nuevita, por errores mismos de ellos. ¿Tú me entiendes? Que vi, y otros que se caían con un vagón por ahí para abajo, para los huecos esos que se estaban haciendo para la fábrica esa. Malísimo. Igual que los Cabos Humá, malísimos. Los Cabos Humá fueron malísimos. Una vez yo tuve con Raúl Torres una discusión, porque bueno, yo he leído mucho, y siempre la historia de Cuba, siempre me interesó mucho. Y entonces hablé y le dije, ustedes hacen lo mismitico que hacían los jefes de esclavos. Un negro esclavo mandaba a los esclavos y le daba látigo a los esclavos. Y ustedes son iguales. Se lo dije una vez a Raúl. Bueno, nos fajamos. Raúl Torres, más nunca se me olvida ese nombre. Y le digo que fueron unos chacales así, yo lo que es chacales. Se fugaba uno, vaya, y eso lo traía un cabo. Yo vi traer a 4 hombres, un cabo más, de Yaguajay, con un cuchillito así, mira, con un cuchillito así, trajo los 4. 2 de ellos, presidiarios que habían sacado de la cabaña y del morro.
que lo habían metido para Camagüey también. Parece que para que cumplieran allí ya. Y entonces, después que llegaron esos presos, fue que se empeoró más la situación allí en Camagüey. Aquello era fajatera, machetazo, no, aquello era terrible. Y le digo que eso, y eso fue a 6, 7 años de la revolución esta, la más revolución. No, fueron amenazas en un discurso que él echó, que le decía, bueno, ustedes saben por lo que ustedes vienen, y aquí estamos nosotros, para que ustedes cumplan aquí. Y amenaza, y el aquí, el que se fuga, verdad que ahí no se fugaba nadie, porque estaba la lucha contra bandidos que te cogía, ¿tú me entiendes? No había arreglo con ellos. Tú no podías nunca llegar a tu casa que tú te escaparas. El único que yo sé que se escapó de la fábrica de cemento de Nuevita fue uno que le decían Ronelito, del mismo pueblo mío, que no sé cómo él, en un barco mercante, no sé lo que él habló, ni sé cómo se metió en el barco, y se metió en un barril, se metió hacia abajo de un barril así, o lo metieron, no sé, ese que vino para aquí, para Estados Unidos, que puede ser que esté ya muerto, ya se escapó. El único que yo creo que se escapó de Camagüey fue ese, porque vino para acá, para el norte. Vino en un barco griego, creo, un barco griego, no me acuerdo. No, el que se escapaba de los campos, lo cogían. Nada, de los campos no se puede escapar. Lo cogía la lucha contra bandidos. Los bandidos eran toda la pila de guajiros, eso que debe estar arrepentido de haber nacido. Digo, si quedan algunos vivos. Si nosotros llegábamos, nos llevaban de madrugada para el campo y nos traían, bueno, de noche. Los hallábamos, comíamos, y entonces yo me ponía a escribir. Y entonces vino un teniente una vez y me dijo que qué yo hacía. Estaba en el comedor, le dije, ¿usted no ve que estoy haciendo una carta? Me dijo, no. Tú no puedes estar haciendo carta ninguna. Le dije, mira, yo le estoy haciendo una carta a mi madre. Y yo la voy a seguir haciendo. Entonces me cogió así, me levanté, ahí mismo salimos fajados. Ahí se levantó toda la compañía aquella. Se levantó porque todo el mundo le tenía odio al moreno aquel. Todo el mundo. Era teniente. Y entonces el jefe de aquello, que tenía la media cabeza de platino, era calvo, tenía media cabeza de platino, sí. Le dije, ¿por qué no le diste un tiro? Debe haberle dado un tiro. Y eran barbaries de esas, ¿tú me entiendes? Que son las que no se le olvida a uno jamás. Y la comida malísima, era poquita, malísima. Y estuve en el lado donde te servían la comida por la tarde, y el guasacero. Tenía que comerte aquella comida con guasá, así con todo. 18 años tenía. No, todo empezó con Humá. En el Humá estuve del 18 de junio hasta agosto, septiembre, octubre, no me acuerdo muy bien, que fue que me dieron la liberación del 68. Le tuve que cortar al señor Fidel Castro 52.000 arroz de caña. Fue mi mamá, me dijo, hijo, mira, que yo recibí una carta de ellos, que para acá, que por esta vida, que por la otra. Porque ellos le escribían a las familias, ¿tú me entiendes? De cómo era el comportamiento de nosotros allí, ¿tú me entiendes? Y aquello fue, por un lado, torturaban al preso, y por otro lado torturaban a la familia, ¿tú me entiendes? Que se basaban, en problemas diabólicos prácticamente del gobierno de La Habana. El gobierno de La Habana, desde que empezó, fue diabólico hasta los días de hoy. Hoy es doble lo diabólico que prácticamente son ellos. Y te lo digo porque yo
Después de eso me integré una vez con Berta, que la vi, a Berta Túnez, la hermana del Túnez. Una mujer muy guapa. Y entonces me empecé a arrimar a Berta y bueno, ya llegué a ser el hombre de confianza de Berta. Ya después ya yo me metí en la posición, ¿tú me entiendes? Y después salió el Túnez de la prisión y yo caminé con Berta a toda Cuba. Por problemas del Túnez, problemas de cualquier preso político que tenía, cualquier problema, Berta iba. Y tenía mucho vino para acá, para el exilio, como al año y pico de haber salido, y entonces me dejó con Antonio ahí. Bueno, a mí me dejó una experiencia grande. Y te lo voy a decir así honestamente, mi padre fue un comunista. Mi padre fue un comunista. Y yo le hacía los cuentos a mi padre. Mi padre lo boté yo de una compañía, que fue estando yo enfermo, con el problema ese de la sombra de un pulmón que me salió un lío ese, que estaba en el tratamiento ese con Amalia Simone. Fue mi papá a verme. Y lo vi con la guataquería con los oficiales allí. Y le dije, mira, te voy a agradecer que aquí no venga más a verme. Porque como tú le vas a estar hablando tan así ahí, con esta gente que lo que son unos asesinos y unos criminales. Y cuando mi papá se fue, aquello fue terrible. Yo que tenía la lengua muy dura. ¿Tú me entiendes? Y lo boté de allí. Pero Camagüey fue para mí, vaya, una historia. Yo le voy a decir algo así, que si vamos a hablar de lo más y empiezo a recordarme, lo bueno nunca lo vi, lo malo sí. Nunca vi lo bueno, nunca. Nunca estando yo en Camagüey vi nada bueno con ninguno de los más, ninguno. Ni los mismos chivatos aquellos que habían dentro de la misma más. Sí, había. Sí, había. Bueno, los chivatos más mismos. Mayormente, mira, el primer llamado de Luma fue muy adoctrinado. Fue muy adoctrinado. Te estoy diciendo que fueron lo que hicieron. Todas las barracas y la formación de ellos para el segundo llamado, que fue el de nosotros. Que fuimos, bueno, en el tren ese iban unas 30 y pico mil personas. Iba una tonga de carros de eso de la línea, que aquello, para qué contarte. Mira, no se detectaba mucho, no, pero se sabía por qué. El mismo problema ese del Cabo Castellano, que se juntaba con la gente que se juntaban ellos en sus reuniones que se juntaban. ¿Tú me entiendes? Que ese tiene que haber, había un chivato, porque los que habían eran orientales, que se reunían con ellos, y gente, vaya, de las villas, de La Habana, de Matanzas, también cayeron presos. Hay los radioaficionados que los recogieron todos, que había muchos radioaficionados, que en esa enredada cayeron presos todo el mundo. Todos pues, bueno, caímos presos como 3 guaguas. Pero yo te digo a ti que aquello es inolvidable. Yo me herí aquí. Sí, yo mismo cogí un machete un día cansado, ya estaba que no podía más. Para ver si cogí unos días. No días, no. Tú tenías que ir con fiebre, como quieras, tenías que ir a trabajar. Con catarro, con gripe, con lo que sea, tenías que ir a trabajar. No, mira, cuando los meses esos de luna, ellos nos levantaban a las 2 o a las 3 de la mañana. Daban el desayuno y de ahí para el campo. Hasta las 6, las 7 de la noche, ya hasta que se veía. Estábamos cortando caña.
con pica pica. A 15 kilómetros de Morón estuve. Donde hay una línea ahí, que había ahí había una disciplinaria, ahí estuve yo y cortamos, desde que yo llegué a ese campamento, estuve cortando caña con pica pica hasta que me fui.